En los últimos años, los derechos LGBTQI+ se han ampliado en muchas partes del mundo. Es un motivo de satisfacción, pero no es una razón para ceder en nuestro compromiso. Los actos de violencia aún son muy comunes. Sigue el ciberacoso en las redes sociales y también hay retrocesos en algunos países. Esto demuestra que todos tenemos que seguir participando activamente. Jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, enfrentan desafíos no solamente en la escuela, sino en el seno de sus propias familias. Lamentablemente, las redes sociales constituyen un ámbito en el cual se fomenta el odio y la incitación a la violencia. Hay que romper el silencio. Es hora de actuar. No menos importante, la educación sexual y el acceso a servicios de salud son pilares fundamentales para avanzar contra los prejuicios y la discriminación. Luchemos contra los estigmas. ¿Cuál es nuestra posición respecto a los derechos LGBTQI en Europa y América Latina? ¿Qué iniciativas se han tomado en materia de protección y atención, en mediación con la familia o en el ámbito social o laboral, en penalización de comportamientos discriminatorios y la lucha contra el ciberacoso de jóvenes LGBTQI? ¿Qué iniciativas existen en cuanto a las políticas públicas sobre salud sexual? El 17 de mayo, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, las embajadas e institutos culturales de Alemania y de Francia vamos a facilitar un diálogo con expertos de la región y de nuestros dos países. Les invitaremos también a profundizar la reflexión a través de películas de Alemania y de Francia. Súmense. 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 Todos en acción. Muy buenos días, buenas tardes en América Latina, en Europa y bienvenidos a esa mesa redonda como parte de la iniciativa de las embajadas de Francia y Alemania en Argentina, Colombia y México. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y estamos acá en ese espacio virtual para hablar con nuestros invitados sobre los derechos LGBTIQ en América Latina, pero también en Europa, sobre los avances y los peligros en el presente y en el futuro. Agradezco a las embajadas de Francia y Alemania en Colombia para invitarme a facilitar esa conversación. Yo soy Wenzel Birger, soy director del Goethe-Institut acá en Bogotá y hemos trabajado mucho con iniciativas queer. Por ejemplo, este año celebramos los 20 años del Ciclo Rosa, un festival audiovisual, pero cada vez más interdisciplinar que se dedica a la visibilidad de narrativas y perspectivas queer. También he publicado sobre el tema, especialmente sobre la interseccionalidad de identidades LGBT en contextos de migración. Para empezar, me gustaría presentar a nuestros invitados. Estoy muy feliz de estar hoy con 5 personas muy especiales. Vamos a empezar con Argentina. Bienvenida, María Rachid. María Rachid es política y dirigente social del ámbito de los derechos humanos LGBT en Argentina. Es parte de los activistas precursores del movimiento en este país. Fue una de las fundadoras y la primera presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Actualmente integra la comisión directiva de dicha institución y es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2011 se desempeñó como vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, hasta que asumió
como congresista de 2011 a 2015 en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida. Vamos a Francia. Sergio Coronado es hijo de exiliados políticos, nació en Chile, creció en Argentina y Francia y estudió también en Colombia, así que conoce muy bien la región. Y es antiguo diputado francés por los franceses de América Latina y del Caribe por el Partido Ecologista. Fue un líder de los ecologistas en 2013 durante los debates sobre la ley matrimonio para todos en Francia. Tuvo un papel muy importante siendo un orador y una de las voces más fuertes en favor de esta causa. Y después vamos a México. Genaro Lozano es académico, politólogo y activista mexicano, coautor de Same-Sex Marriage in the Americas y de Same-Sex Marriage in Latin America, Promise and Resistance. Muy bienvenido. Y ahora, pues yo estoy en Colombia, ahora vamos a Colombia. Tenemos acá David Alonso, muy bienvenido. David es el director de diversidad sexual de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Él es ex miembro de la ONG Colombia Diversa, que también participa en nuestro evento en otra mesa redonda. Hay que decir que la Alcaldía de Bogotá está muy comprometida en temas de diversidad sexual. Y por final tenemos a José Fernando Serrano Amaya. Es antropólogo y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, con un doctorado en filosofía de la Universidad de Sydney. Ha trabajado en el sector privado y público en Colombia y participó en la coordinación del Ciclo Rosa, que ya mencioné, en sus primeros 10 años. Sus investigaciones se desarrollan en el ámbito de las políticas sociales, construcción de paz, violencia de género y sexual, etc. José Fernando es autor del libro Homophobic Violence in Armed Conflict and Political Transition y junto con Manuel Rodríguez y Natalia Daza, Public Policies Toward LGBT People and Rights in Latin America. Muchas gracias a estos 5 expertas por estar con nosotros hoy. Estoy seguro que todos han leído sobre la situación en que estamos en Colombia en estos días. Estamos en la 3ª semana de un paro. No voy a entrar en más detalles, pero lo que quiero decir es que en las calles hay una visibilidad LGBTIQ muy grande y me parece nueva también. Me parece casi como un cambio de paradigmas. Que está celebrando una visibilidad y una resistencia muy orgullosa con mujeres trans, con mucho coraje bailando en frente de policía. Quizás vamos a hablar de estas cosas un poco. Pero para empezar me gustaría preguntar a José Fernando si nos puede dar un poco una perspectiva general sobre la situación de los derechos de la población LGBTIQ más en América Latina. Gracias, muy buenas tardes y pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quisiera señalar que en efecto tenemos esta conversación en un momento de graves violaciones a los derechos humanos de personas en la protesta social en Colombia. Estas protestas no son nuevas en Colombia, ha habido una serie de luchas por justicia social desde hace mucho tiempo, que tampoco son exclusivas al caso colombiano. Tuvimos hace unos años lo que sucedió en Chile, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Ecuador, y en ese sentido quise señalar que el contexto para cualquier discusión sobre derechos de personas de los sectores sociales LGBTI, pues es este contexto de luchas sociales que estamos viviendo tanto ahora como las que hemos vivido por décadas. En ese sentido, una pregunta por la perspectiva general del Estado de Derechos de estos sectores sociales hoy, pues necesariamente es una pregunta por un escenario heterogéneo. Tenemos por un lado, la permanencia de muchísimas formas de violencia y de violaciones de derechos, la emergencia de nuevas formas de injusticia social,
y una serie de respuestas institucionales muy diversas que no siempre son ni progresivas ni acumuladas. Entonces, cualquier pregunta por el panorama general me parece debe tener en cuenta eso. A veces, con frecuencia, se habla de América Latina como con una cierta idea de una ola rosa que enfatizan ciertos logros, los cuales sin duda son relevantes. Sin embargo, me parece importante tener cuidado con esa mirada, digamos, progresista y tener una mirada un poco más atenta al respecto. En ese sentido, para estos minutos iniciales que tengo, voy a presentar como 3 ideas que las presento más a manera de provocación de la conversación, menos como una síntesis, pero que creo que pueden ayudar a enmarcar lo que vamos a conversar el día de hoy. La primera idea es que inicio llamando la atención sobre la importancia de mantener una mirada atenta a esto que empaquetamos en la idea de derechos LGBTQ+, o de comunidad LGBT, porque corre el riesgo de que homogenicemos en estas ideas una diversidad de sectores sociales con lógicas, iniciativas muy diversas, con necesidades muy diversas, pero que además pues, nos hace pensar que una lucha o una demanda o una lógica es equivalente para todos los sectores que están incluidos ahí. Esto con frecuencia es el punto de partida de muchas conversaciones que se tienen al respecto, en términos de llamar la atención en la heterogeneidad de estos sectores sociales, pero es más evidente cuando hablamos de temas de derechos. Entre otras cosas porque lo que se asume que sin duda es un logro importante para un sector, no necesariamente lo tiene que ser para el otro. El ejemplo más evidente es que ahora que agregamos a este acrónimo, por ejemplo, el tema intersex, la realidad es que la situación de personas intersex y los derechos, el reconocimiento de derechos de personas intersex es muy desigual con respecto a otros sectores sociales. Entonces sería la primera cosa de señalar que además estas diferencias no son solo entre sectores, lo cual ya lo sabemos, sino también en las formas como los temas se tratan desde el punto de vista de volverse objeto de políticas públicas. ¿A qué me refiero? No necesariamente todas las formas como se han tramitado los temas de orientación sexual o de identidad de género en América Latina son equivalentes o tienen los mismos efectos. Entonces, parte de esta llamada atento es a suponer que por lo menos no podemos, cuando hablamos de asuntos de orientación sexual, no necesariamente son equivalentes a los temas de identidades de género y que lo que funciona en un lado o el otro no es equivalente para un mismo sector social. Incluso con algunas contradicciones internas en las formas como ciertos temas se tratan. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Tenemos logros, voy a dar ahora un caso, con respecto al mayor reconocimiento de temas de identidad de género, ha sido uno de los temas que más ha ido creciendo en la región, con desigualdades entre unos sectores y otros, pero no necesariamente la forma como los temas de identidad de género se reconocen son equivalentes para los mismos sectores sociales. La semana pasada teníamos una conversación con Camilo Lozada, activista y académico experto en temas de personas trans, y él señalaba como, por ejemplo, en el caso colombiano, ciertos logros hacia el reconocimiento de identidad de género para mujeres trans no tienen los mismos efectos para hombres trans. Ese, por ejemplo, ha sido el debate en el caso colombiano con el tema del servicio militar obligatorio y lo que ha habido de excepción para el caso de mujeres trans y un cierto reforzamiento para el caso de hombres trans. Señalo este ejemplo para mostrarles cómo un mismo asunto de política pública que puede ser general puede tener efectos contradictorios entre las mismas personas de estos sectores sociales. Entonces, esta primera cosa es clave para que tengamos una mirada atenta a eso que definimos como derechos LGBTQ+. Sobre todo, en términos de suponer que además ahí se resuelven todos los asuntos de género y sexualidad. Mi segundo punto para esta conversación tiene que ver con esto, y es que si bien podemos identificar unos avances hoy al respecto en estos derechos que se dan en la región, son avances sobre todo contradictorios, con muchas resistencias y limitaciones e incluso con reacciones en contra. Entre otras cosas porque no necesariamente las formas en que se están tramitando temas de género y sexualidad son equivalentes o son iguales en estos escenarios. Y pongo varios ejemplos para esta situación que señalo también contradictoria digamos, de desfases. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, hemos tenido casos de países donde se han dado desarrollos importantes, por ejemplo, en temas de matrimonio igualitario,
El caso argentino es paradigmático al respecto. Tenemos una colega en la mesa que nos puede ampliar más al respecto, pero a su vez en el caso argentino, asuntos como por ejemplo los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria no se desarrollaron de la misma forma como si se desarrollaron, por ejemplo, los asuntos de matrimonio igualitario. Ejemplo similar en el caso de Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff, donde hubo avances muy importantes en derechos LGBT, pero no hubo los mismos avances en derechos de las mujeres, en particular en temas como interrupción voluntaria del embarazo o en otros asuntos de sexualidad, como el caso de actividades sexuales pagas. Entonces, señalo estas disparidades porque es importante que veamos que estos derechos se van dando en desarrollos desiguales con respecto a otros temas de género y sexualidad, o incluso en situaciones de paralelismos y contradicciones como las que encontramos, por ejemplo, en el caso de Ecuador durante el gobierno de Correa, donde el mismo presidente, que por un lado hablaba de una cierta protección de derechos LGBT, estaba a su vez justificando las políticas antigénero. Fue de los primeros presidentes que apoyó desde el punto de vista presidencial el problemático concepto de ideología de género, pero que incluso tuvo manifestaciones antifeministas públicas y explícitas. Entonces podemos tener esa contradicción entre una cierta protección en unos asuntos o fallas en otro caso. Pues esa sería la segunda cosa que quiero señalar aquí, incluso con ejemplos tan contradictorios como el que tuvimos en Colombia hace unos años, en donde los derechos LGBT pues fueron básicamente usados como el caballito de batalla en los movimientos en contra del plebiscito para la paz. Entonces podemos tener esos escenarios contradictorios de cosas que están pasando al mismo tiempo. Cierro con esta última idea para ya darle la palabra a mis colegas de mesa. La tercera idea que quiero señalar es que estos derechos LGBTQI+ que hablamos hoy, pues se dan en una larga historia de luchas por la democratización en América Latina y de los aprendizajes que esas movilizaciones sociales, que las movilizaciones han tenido en términos de su relación con el Estado. Y eso es muy importante porque ese cruce entre luchas por la democratización y aprendizajes de relación con el Estado es lo que le da el contenido a esto que llamamos los derechos LGBTI. Desde ahí entonces tenemos una riqueza en el caso latinoamericano de muchas formas de institucionalidad de estos derechos, pero también con muchas variaciones. Entonces tenemos variaciones en las formas, en algunos casos tenemos, como en el caso de Bogotá, oficinas especializadas para el tema, en otros casos vamos a tener en escenarios como el caso de Argentina precisamente, o México, donde los temas se tratan cruzados con otros escenarios, xenofobia, antidiscriminación, racismos. Tenemos una segunda forma de variación en términos de las formas de existencia. A veces estos temas se tratan más como temas de bienestar, servicios sociales. En otros lados se tratan más como temas de justicia. Y una tercera forma de variación que es fundamental también es entre los niveles nacionales y los niveles locales. Entonces esa variación también hace que puedan haber logros muy importantes en algunas ciudades, pero no necesariamente a nivel nacional. Cierro entonces con esto señalando que esto lo que hace es una variabilidad en todas estas formas, con una gran riqueza, pero también con una cierta inestabilidad en la forma como los derechos se vienen hoy institucionalizando o protegiendo. Esa sería como mi primera respuesta a la pregunta que nos hacen y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, José Fernando. Ya nos has contado un poco que estamos en esta hora que tenemos para esa conversación. Tenemos como un tema muy amplio con una complejidad muy grande y espero que vamos a lograr a acercarnos a algunos puntos. Pues yo he visto que en estos 3 puntos que has compartido con nosotros, como esa homogenización de estos derechos en estas letras LGBTIQ es muy complicada porque hay muchas contradicciones. También en los países hay avances y también el contrario en las mismas periodos de legislatura, y también como hay también movimientos
Y siempre hay que ver estas cosas como en el contexto más grande de la agenda progresista, yo diría. Pero me gustaría saber un poco de los otros panelistas, de las otras panelistas, de entender un poco desde la perspectiva de la situación en los países, que son como que son los logros que ven como de una perspectiva optimista que hemos tenido en los años pasados, y quizás que lo explican un poco como desde su perspectiva muy personal, desde su trabajo, de su activismo, para entender un poco también cómo ustedes trabajan. Y me gustaría empezar en México con Genaro. Si nos puedes explicar un poco cómo lo ves desde la perspectiva desde la Ciudad de México, me imagino. Claro. Muchas gracias, Wenzel, y saludo con mucho gusto a María, a David, a Sergio, a José Fernando. Agradezco a las embajadas de Alemania que esté organizando este encuentro, y no olvidemos que es el día 17 de mayo el que nos convoca precisamente. Entonces, un saludo muy fraternal a todas nuestras hermanas y hermanos de la diversidad sexual en todo el continente, y en específico a Colombia, que en efecto está pasando momentos muy complicados, y desde aquí va toda la solidaridad para la gente que está en las calles protestando, y que sepan que no están solas, que no están solos, que todo el mundo está volteando a ver el comportamiento, la censura, la represión por parte del gobierno de Iván Duque, y no están solos. Quiero empezar hablando un poco y retomar lo que mencionaba José Fernando, porque en efecto, digamos que coincido en muchas cosas, y sobre todo en el tema de no voltear a ver a la región como un monolito. No voltear a ver a la región como un monolito, porque de repente se puso de moda esta idea de que hay una nueva ola de derechos LGBT que va desde prácticamente Tijuana hasta Tierra de Fuego, desde el norte hasta el sur del subcontinente, en donde de repente empezamos a ver matrimonio igualitario, sobre todo el dominio absoluto del tema de matrimonio igualitario, recorriendo los distintos órganos legislativos de varios países, Argentina y México como los pioneros, digamos, en la zona. Y a partir de ahí una explosión de otros temas o de otras identidades, como el tema de las leyes de identidad de género, hoy temas de infancias trans, hoy temas de personas queer en situación de calle, temas también de VIH y los nuevos esquemas de tratamientos antirretrovirales, entre otros. Y creo que en efecto hay una disparidad, y ahí me gusta hablar del fenómeno mosaico, porque vivimos en un mosaico muy desigual en la región. Mientras México, por ejemplo, en los últimos 20 años ha ido avanzando prácticamente de manera sostenida, aunque también con mucho temor de retrocesos, sobre todo, y creo que es una cosa que comparte la región, el avance de ciertos grupos que han sabido cabildear, que han sabido meterse a los congresos locales, y sobre todo de los grupos cristianos que se están partidizando y están haciendo política partidaria, lo mismo en Brasil que en México y en Centroamérica, y también por supuesto en el continente africano, y que están tratando de detener avances de temas de libertades, sobre todo para las poblaciones de la disidencia sexual, y sobre todo también para los temas de las mujeres. Retrocesos que asustan, porque en un país como México, que tiene un arreglo federal, somos una república federal, pues tenemos de repente islas como la Ciudad de México, que tiene prácticamente garantizados muchos derechos. Hay un consejo para prevenir la discriminación en la Ciudad de México, hay matrimonio igualitario, la ley de la ley de dos personas que no están casadas pero que viven en una unión libre después de 2 años, sin importar su orientación sexual o su identidad de género, tienen ya los mismos derechos que el matrimonio. Ha habido, digamos, muchos avances en ese sentido y en esos reconocimientos. Se está discutiendo ya el tema de la prohibición de las llamadas terapias de conversión, que han sido señaladas como tortura por Naciones Unidas. Hay todo un abanico de temas que en esta ciudad, que ha sido la punta de lanza en el país para los derechos LGBT, están bastante acomodados. Y sin embargo, si uno se va a pocos kilómetros de la Ciudad de México, al Bajío, al centro del país, te das cuenta que no hay absolutamente nada. Y te das cuenta que ella, una mujer trans, no tiene ningún tipo de reconocimiento de derechos, no tiene acceso a la salud. A una persona gay la bulean y la pueden desaparecer en la calle. A una mujer lesbiana la pueden tratar de violar para corregir su orientación sexual, porque había incluso hasta gobernadores que
pagaban campos de terapias de conversión y que por lo tanto tenemos un desarrollo muy desigual en un país tan grande como México, pero con una diferencia de apenas 100 kilómetros entre la capital del país y el Bajío, 200 kilómetros de la capital del país. Y si uno se va a Centroamérica, hacia nuestros vecinos del sur, pues también la situación es preocupante. Mujeres migrantes que son secuestradas, mujeres trans que son secuestradas por el crimen organizado, mujeres trans que al momento de cruzar por México también se enfrentan al crimen organizado o que al momento de llegar a la frontera con México y Estados Unidos y que demandan un tratamiento antirretroviral o que demandan acceso a la salud, no se les está dando o que las están metiendo en centros de detención con hombres cisgéneros. Y si vamos hacia abajo, vemos también a una Colombia que ha sabido resistir y que ha aprendido a hacer cabildeo legislativo y judicial y que sobre todo ha sido a través de las cortes en donde han podido avanzar muchos de estos temas. Pero si volteas a Ecuador, si volteas a otros países de la zona, vecinos, también Venezuela, pues prácticamente hay o poco conocimiento de lo que se está avanzando allá o incluso hasta retrocesos. O si volteas a ver a Brasil con el ascenso en efecto de la política de los grupos religiosos cristianos. Si volteas a Argentina, volteamos a ver a Argentina y Argentina tiene un movimiento feminista muy fuerte que logró sacar el derecho a decidir recientemente, que tiene también matrimonio igualitario, que no es una federación y que en ese sentido entonces el matrimonio es prácticamente posible pues desde Ushuaia hasta el norte de la frontera con Paraguay, Uruguay y demás. En cambio, en México, y regreso rápido a México, el matrimonio igualitario compete a los estados, entonces tenemos un abanico en donde hay 21 estados en donde la gente se puede casar sin ninguna traba, y tenemos 11 estados en donde todavía tienes que casarte o tienes que recurrir a un amparo para poder acceder al matrimonio igualitario. Lo vas a conseguir, pero te vas a pasar. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer. Yo soy un optimista y creo que cada vez más hemos ido volteando a ver lo que hacen nuestras hermanas, nuestros hermanos de otros países de América Latina. Hemos ido aprendiendo nuevas formas de incidir, nuevas estrategias y nuevos repertorios para la protesta. Y me parece que Argentina hoy en día y lo que han hecho las mujeres feministas en Argentina y sus personas aliadas ha sido, digamos, el referente en la región, sobre todo esperando en aquellos países en donde en teoría nos gobiernan partidos de izquierda que tendrían que estar avanzando estos temas, pero que le han estado quedando a deber, y me refiero en específico al caso de México, en donde 3 años después de un gobierno de izquierda, el tema del matrimonio igualitario a nivel nacional pues no se está discutiendo, el tema del aborto a nivel nacional tampoco, el tema de la prohibición de terapias de conversión está congelada en el Senado de la República, el tema del cambio a los esquemas de nuevos antirretrovirales con el llamado nuevo paradigma que en su momento actualizó los medicamentos que las personas que viven con VIH toman y se depuraron varios de los medicamentos que ya no estaban en uso y hoy en día en teoría en México tiene los mejores esquemas de antirretrovirales en el mundo, pero con un desabasto tremendo que la pandemia por COVID-19 solamente ha exacerbado. Cierro con eso diciendo que yo sí soy, a pesar de esos retos, soy una persona optimista y creo que hemos aprendido no solamente en los centros que antes eran como los que dominaban el movimiento, al movimiento organizado de la diversidad sexual, y me refiero a los núcleos urbanos, en el caso de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Siento que cada vez más hay una explosión de activismo en otras ciudades del país, así como también está ocurriendo en otros centros de América Latina, en donde de repente no sabías que existía una asociación de mujeres lesbianas, una asociación de personas trans, y que cada vez más está también conectándose a las redes sociales y aprendiendo lo que estamos haciendo, de los errores y de las virtudes y de los aciertos de activistas de otras regiones del continente. Muchas gracias, Genaro. Pues ya nos has compartido como muchos otros retos en esta ronda. Como la idea era de como enfocarse un poco en los avances ya que has mencionado también, pero obviamente como activista siempre uno se enfoca en los retos que todavía hay que hacer, ¿no? Y pues ahora has mencionado también a Argentina y me gustaría darle la palabra a María, que nos comparta un poco su perspectiva de este país en el sur de esa región tan heterogénea. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer esta oportunidad de compartir
un poco del activismo en Argentina por los derechos de la diversidad. Agradecer a las embajadas, a los panelistas, es un honor compartir este espacio con cada uno de ellos. Aprovecho también para expresar la solidaridad de la Federación Argentina LGBT y de nuestros compañeros con los compañeros y compañeras de Colombia por lo que está sucediendo allá. Y bueno, por ahí iba a contar un poco de los avances en Argentina, pero también quiero empezar quizás contextualizando estos avances para un poco polemizar, no porque no esté de acuerdo con lo que se viene diciendo hasta acá, sino quizás para también dar otras miradas sobre estos contextos en los que se dan estos avances, ¿no? En primer lugar, creo que si bien es cierto que el movimiento LGBT+, con más o menos letras, es muy heterogéneo y nuestras demandas son diversas y distintas, y hay demandas internas que tienen que ver también con las desigualdades internas de nuestro propio movimiento. También es verdad que la mayoría de las experiencias, por lo menos las que conocemos nosotros, y por lo menos la nuestra, sobre todo la nuestra, desde ahí quiero hablar, tiene que ver con avances en contextos en los que este movimiento, o por lo menos una gran parte de este movimiento, logró un nivel de unidad importante para dar las batallas por los logros que hemos conquistado en Argentina. Y esto también es importante. Creo que a pesar de esas diferencias, a pesar de esa heterogeneidad, a pesar de que los distintos discursos tenían que ser escuchados y a partir de esos distintos discursos llegar a estrategias comunes, hemos logrado una unidad, y esa unidad fue muy importante para cada uno de los logros en Argentina, y por eso quiero resaltarla. Por otro lado, también creo que si bien es cierto que hay gobiernos populares y de izquierda que no han avanzado lo suficiente en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad, también quiero destacar que es en general, en contextos de gobiernos populares y de izquierdas, que se dan estos avances, ¿no? O sea, si bien coincido con el reclamo hacia Correa y otros presidentes, como el de México actualmente también, que no han avanzado lo suficiente, la verdad es que son nuestro mejor contexto, ¿no? Es donde más quizás tenemos que empujar para que las cosas salgan, porque por lo menos nuestra experiencia, y sabemos que en otros países ha sucedido lo mismo, los contextos de gobiernos neoliberales y de derecha han sido de retrocesos importantes, de crueles retrocesos, ¿no? Por lo menos en Argentina lo hemos vivido así. Los 4 años del macrismo han sido de violentos retrocesos, de persecución a las compañeras trans en las calles, de situaciones de retrocesos concretos en materia de derechos. Y por último, es cierto que las experiencias de un país no son lineales y no sirven exactamente como estrategias en otro, pero la verdad que también nuestra experiencia es que el compartir estrategias y conocer lo que ha sucedido en otros países con respecto a cada uno de los avances que hemos logrado, nos ha servido muchísimo. Creo que nuestra estrategia, nuestras campañas han tomado mucho de la experiencia de otros países. Esto quiero resaltarlo porque me parece importante fomentar y apoyar estas experiencias de intercambio, porque nosotros hemos basado nuestra campaña por matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género y por muchos otros derechos en Argentina, las hemos basado en nuestro conocimiento de las experiencias en otros países que fueron fundamentales para tomar decisiones también fundamentales en esas campañas. Y en este sentido, para nombrar algunos de estos avances, en el contexto del principio del gobierno de Néstor Kirchner, se convocó a la elaboración de un plan nacional contra la discriminación, y digo que la verdad ese plan fue un momento bisagra en nuestro movimiento en Argentina, porque era la primera vez que un gobierno nacional nos convocaba a hacer un diagnóstico de la situación de la política hacia la diversidad en nuestro país, de la situación de discriminación que vivía nuestra comunidad, y hacer propuestas de políticas públicas para revertir esa situación de discriminación hacia nuestra comunidad. Y ese Plan Nacional contra la Discriminación, que fue convocado, fueron convocadas las organizaciones para desarrollarlo y fue publicado como decreto de este expresidente Néstor Kirchner,
salió en el 2005 y la verdad es que todas las políticas públicas que allí se definieron luego se fueron convirtiendo en leyes y políticas de Estado. Una de las primeras cosas en las que avanzamos a partir de ese plan fue en la derogación de todos los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en esos términos en Argentina, porque si bien hace no mucho tiempo hemos logrado el matrimonio igualitario, hace no mucho tiempo también teníamos leyes locales en distintas provincias del país que nos criminalizaban expresamente. Y la última fue derogada 2 años después de aprobado el matrimonio igualitario. Fue en el 2012 que la última provincia argentina que criminalizaba la homosexualidad y el travestismo derogó estos artículos en su legislación local. Después, bueno, por supuesto que saben, el matrimonio igualitario, una ley que equipara absolutamente todos los derechos de todas las parejas en Argentina y que después el nuevo Código Civil y Comercial va a retomar este concepto y va a garantizar los mismos derechos para todas las familias y va a prohibir cualquier trato desigual en cualquier ámbito y en cualquier aspecto para familias de parejas de distinto y de igual sexo. La Ley de Salud Mental en Argentina que prohíbe expresamente cualquier tipo de terapias que base su diagnóstico en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas, o sea, la Ley de Salud Mental las prohíbe expresamente estas terapias, por lo tanto no pueden desarrollarse en Argentina. La Ley de Identidad de Género, que hemos logrado que no patologice las personas trans, no se pide para el cambio registral o para el acceso a tratamientos y cirugías ningún tipo de diagnóstico médico, ni autorización judicial, ni testigos, ni nada por el estilo, porque la ley está basada en el derecho a la identidad, un derecho que en Argentina tuvo un gran desarrollo jurídico porque, lamentablemente, por el tema de la apropiación de bebés durante la dictadura militar, la última dictadura militar, había un gran desarrollo de doctrina respecto a este concepto del derecho a la identidad, y los juristas habían llegado a una definición que utilizamos mucho después para la campaña de identidad de género, que fue el derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo y no otro, decía ya la doctrina argentina respecto al derecho a la identidad. Y basándonos en ese concepto es que logramos una ley de identidad de género que solo se basa en la declaración de voluntad de la persona que quiere cambiar su sexo, género en los documentos y su nombre en los documentos y que quiera acceder a una cirugía o tratamiento de reasignación de sexo, las cuales además por esta misma ley son absolutamente gratuitas, tanto en el sistema público como en el sistema privado, aunque en el sistema público todavía falta desarrollarlo en todo el país. Hemos logrado también la inclusión de la diversidad en los materiales de educación, aunque falta algo muy importante, eso por ahí lo charlamos después en los desafíos, que tiene que ver con desbinarizar la educación. Hemos logrado que el Ministerio de Educación de la Nación realice y distribuya materiales muy interesantes que incluyen muchos conceptos de diversidad. Falta, por supuesto, que estos materiales efectivamente lleguen a todas las escuelas y que además se desbinarice la educación en general. Esto es una batalla que estamos dando en este momento. La Ley de Medios de Comunicación Audiovisual prohíbe la discriminación en los medios por orientación sexual, identidad de género y su expresión, y de hecho hemos trabajado en varias oportunidades con la Defensoría del Público en situaciones de discriminación en los medios que han sido, hemos trabajado algunas cuestiones en particular que han sido exitosas, aunque todavía, por supuesto, falta mucho para llevarlo a la realidad. La ley de femicidio en Argentina, si bien no es lo más conocido de la ley, también ha incluido los crímenes de odio hacia la diversidad sexual. Hay un agravante de la pena de homicidio y lesiones en los casos del odio hacia la orientación sexual, identidad de género y su expresión. Se han creado, a partir de una campaña muy fuerte que hicimos de la Federación, varias defensorías LGBT dentro de las defensorías del pueblo, que son los espacios en otros países lo llaman ombudsman, justamente antes del gobierno neoliberal de Macri. Las organizaciones pensamos que era importante desarrollar espacios en donde se defendiera el efectivo acceso a los derechos que habíamos conquistado, y nos parecía que las defensorías del pueblo ahí tenían que jugar un rol importante, y por eso creamos estos espacios en las defensorías del pueblo
en distintos distritos del país, la nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, y en otros distritos también hemos logrado crearlas, todavía faltan algunas provincias más. En el contexto de este nuevo gobierno popular, se han desarrollado algunas políticas más. No es menor la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, un espacio de política pública específica que tiene que ver con los derechos de las mujeres y las diversidades en rango de ministerio. A partir de eso, en ese y otros ministerios se han nombrado distintas personas de la diversidad, sobre todo personas trans, como subsecretarias, la subsecretaria de diversidad, directoras nacionales, etcétera, que son personas trans que están desarrollando política pública desde el Estado. Y por último, mencionar el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia del Presidente de la Nación, con la política pública del cupo laboral trans, que establece un cupo mínimo de personas trans que deben ser parte de toda la administración pública nacional en Argentina. Esto, por supuesto, fue hace pocos meses, está empezando su implementación, se ha creado el registro para que las personas trans puedan registrarse ahí y puedan entonces ir cubriendo los espacios hasta llegar al cupo que establece el decreto nacional. Y bueno, esperamos que en el contexto de este nuevo gobierno popular podamos avanzar en todo lo que falta, que también es mucho, por supuesto, ¿no? Porque hemos logrado una igualdad formal con todas estas leyes y políticas públicas, pero todavía falta la igualdad real y para eso hay un largo camino que recorrer. Muchas gracias, María. Muchos avances, gracias, pero muchos retos faltan aún. Sergio, tú estás en Francia, conoces muy bien América Latina, pero estás en Francia y creo que sería interesante para nosotros, para los compañeros acá, pero también para el público, también como ver un poco tu perspectiva sobre como ese continente, pero también desde la perspectiva de Francia y quizás puedes compartir un poco de tu trabajo allá del otro lado del Atlántico. Buenas noches para mí, buenas tardes para los que nos están escuchando o mirando por internet en los diferentes países. Muchas gracias por haber organizado este acto, a las embajadas, igualmente a los participantes, es un placer escucharlos. Quizás aclarar un poco de dónde hablo. Yo realmente no soy específicamente un activista de la comunidad LGBTI. Soy un político ecologista que por su sexualidad, por su orientación de género, se cruzó con esos temas y como siempre los asumí, y fueron luchas, fueron retos políticos importantes que tuve que enfrentar y que realmente me apasionó enfrentar. Entonces, desde esa perspectiva realmente que yo estoy hablando, no tengo la capacidad o la experiencia que tienen los otros panelistas hoy en esta mesa redonda. Me interesó mucho escucharlos porque, y sobre todo José Fernando, porque la introducción que hizo se aplicaría también muy fácilmente a Francia. Tenemos logros caóticos realmente, y yo diría que en Francia, y tenemos un poco la situación argentina, o sea, los logros para la comunidad LGBTI han sido logrados bajo gobiernos de izquierda principalmente. Cuando la derecha o gobiernos conservadores están en el poder, se resiste, se lucha, se moviliza, pero en pocas ocasiones se ha logrado conseguir avances. Pero han sido logros caóticos porque han sido realmente lentos. Estamos festejando actualmente los 40 años de la victoria de la izquierda de François Mitterrand en el 81, y lo que caracterizó un poco el gobierno de Mitterrand fue el hecho de haber despenalizado las relaciones sexuales entre homosexuales, porque teníamos una mayoría que realmente diferente con los heterosexuales y era un motivo de discriminación muy importante. Y también, teníamos una vigilancia policial muy violenta y muy importante en contra de las comunidades, y eso realmente se terminó con ese gobierno, con el gobierno de François Mitterrand. Pero después se tuvo que esperar mucho tiempo, mucho tiempo, y realmente sufrimos la pandemia HIV, las muertes, las movilizaciones un poco
vitales que encabezaron a organismos como ACTUC para poder realmente de nuevo poner en la mesa temas que eran sumamente importantes, como el reconocimiento de las parejas homosexuales. Ustedes tienen testimonios y personajes muy conocidos, pero también de desconocidos. Una vez que uno de los miembros de la pareja fallecía, los médicos en los hospitales no le reconocían el derecho de poder visitar a su antigua pareja, las familias se volvían a apropiar el individuo y la cosa terminaba, o sea, la vida común se terminaba de una manera, con una gran brutalidad realmente. Entonces, tuvimos casi 10 años de debate en Francia para lograr lo que se llama el Pacto Civil de Solidaridad, que fue adoptado en el 99, bajo un gobierno de izquierda, Jospin. Y aún así, son logros caóticos porque también ese avance se hizo con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios, con una izquierda que le tenía miedo a ese proyecto de ley, o sea, se demoró mucho en hacer votarlo en el Parlamento. La primera vez que tuvo que votar la mayoría de izquierda, se olvidó de ir al Parlamento. O sea, hubo un rechazo por una mayoría de derecha, sabiendo que teníamos mayoría de izquierda en el Parlamento. O sea, ¿dónde estaban todos los diputados de izquierda que tenían que haber estado ahí para votar ese avance, ese logro? Entonces se demoró, pero al final se logró. Y luego, más de 10 años de nuevo para enfrentar ese reto tan importante que fue en el 2013, el matrimonio igualitario. Y tuvimos que pasar por una movilización social, intelectual, de activismo. En el 2005, un alcalde con el que yo trabajé, un alcalde ecologista, en una ciudad pequeña, cerca de Burdeos, en Francia, celebró un matrimonio igualitario dándole una interpretación al Código Civil muy liberal. O sea, en el Código Civil francés no estaba precisado que el matrimonio era la unión de un hombre y de una mujer. Entonces él realmente interpretó de manera un poco literal y liberal la legislación francesa y celebró un matrimonio entre dos hombres en el 2005, lo que provocó diríamos, un volcán que estalla, tiene menos impacto que lo que pasó en Francia en esos 2 o 3 meses de matrimonio igualitario antes de la ley. O sea, fue una derecha realmente homofóbica, una prensa histérica, un primer ministro que declara en la televisión horas después de la celebración que el alcalde se suspende de sus funciones. O sea, una medida rara, muy rara en Francia. O sea, tenemos alcaldes que han violado, que han matado y que nunca han sido suspendidos, nunca se les ha quitado el cargo. Y estamos en esa situación en el 2005. Y después, bueno, es una marcha, es un camino largo para llegar al tema del matrimonio igualitario. Y yo digo de nuevo logros caóticos porque, bueno, se logró el matrimonio igualitario, pero hay muchos logros que quedaron así en la ruta, muchos miembros de la comunidad que no beneficiaron de ese logro. O sea, yo cuando escucho la compañera argentina, María Rashid, que nos habla de la ley de identidad de género, de las políticas públicas implementadas, por ejemplo, en Bogotá, con una secretaría distrital. Yo conozco muy bien, cuando llegué por primera vez a Bogotá, una de las primeras personas que conocí fue Angélica Lozano, cuando era alcaldesa de Chapinero, y estaba el centro LGBT cerca de la 58. O sea, eso es algo totalmente desconocido en Francia. O sea, tenemos el matrimonio igualitario, pero tenemos todavía terapias de conversión que el gobierno no quiere prohibir. No solamente congeló el tema, pero lo apartó de la agenda legislativa. No tenemos políticas públicas a nivel nacional de lucha contra la homofobia. O sea, hubo un proyecto de abecedario de la igualdad bajo el gobierno de François Hollande, que era, bueno, una voluntad política diríamos, de implementar lo que es la diversidad de género y desbinarizar las relaciones en dirección de los estudiantes, de los colegios, de la escuela primaria. Bueno, protestas de derecha, protestas de la iglesia, protestas de la prensa de derecha, y ese librito, que era algo didáctico nada más, fue retirado y el proyecto se acabó y nunca más se escuchó hablar de eso porque, claro, se empezó a debatir de la teoría de género,
de esa voluntad dictatorial de imponer nuevas normas, o sea, y la derecha y la izquierda que estaba en el gobierno con una mayoría suficiente, francamente se asustó y nunca más siguió avanzando en esa agenda. Tenemos todavía, por ejemplo, una penalización del trabajo sexual y con una penalización muy violenta, muy brutal de las comunidades trans en Francia. O sea, lo que vemos en Bogotá, una comunidad trans que está encabezando las protestas contra la represión del gobierno de Iván Duque. O sea, eso en Francia lo que vemos son organizaciones trans casi siempre coordinadas por latinoamericanas, ¿no? Colombianas o argentinas, militantes y activistas de Latinoamérica. Estamos en un estado, en un momento de supervivencia casi, no de representación política. Hubieron algunos casos individuales en el Partido Verde donde tuvimos representación trans a nivel local o a nivel territorial, pero nunca a nivel nacional. Pero hoy en día es una comunidad que todavía no ha logrado beneficiar de los logros que otros miembros de la comunidad han tenido. O sea, estamos lejos de la ley de identidad de género. O sea, el debate que tuvimos durante el matrimonio igualitario para introducir, yo presenté 2 enmiendas para introducir primero el derecho de identidad, y me inspiraba de los logros argentinos, con el principio declarativo. Eso en Francia todavía no se discute. O sea, todavía no se discute. Se avanzó un poco, o sea, ya no tenemos un camino psiquiátrico antes de llegar al cambio de Estado civil, pero todavía hay intervención a la vez judicial y médica. La reproducción asistida, que también fue una enmienda que presenté durante el debate del matrimonio igualitario, todavía no avanza. O sea, fue una de las promesas de Emmanuel Macron, supuestamente un presidente liberal, que todavía está estancada en el Congreso, y no sé todavía, no creo, o sea, temo que no lleguemos a ese logro antes de la campaña electoral que empieza en pocos meses. Y ustedes saben bien que en campañas electorales ese tipo de temas es complicado y casi nunca los políticos se atreven a seguir avanzando. Y sobre todo que los logros han sido caóticos, porque durante los debates parlamentarios sobre esos avances legislativos se ha desatado un movimiento social conservador muy masivo, muy violento, homofóbico, o sea, con eslóganes, con una voluntad realmente nueva de discriminación. Hemos tenido manifestaciones, lo que se llaman aquí en Francia la manifestación para todos, porque es como el paralelo con el matrimonio para todos. Entonces, encabezados por iglesias, sectas, evangélicos, o sea, como si la embajadora de Colombia en Francia, la señora Vivian Morales, se hubiera multiplicado por 100.000 o 200.000 personas. O sea, ¿se imaginan eso? O sea, 200.000 Vivian Morales en la calle en París es algo terrible. Lo digo además mirando, y espero que la Embajada de Francia no se enoje conmigo, porque han organizado actos sobre la igualdad de género con Vivian Morales. O sea, eso me parece ser algo muy atrevido, casi insultante para las personas que militan por la igualdad de género y los derechos de las minorías, invitando a la embajadora de Colombia a ese tipo de mesa redonda. Eso me parece un error que se debe subrayar, y lo hago y aprovecho de hacerlo, y aprovecho también de agradecer la apertura de espíritu de la Embajada de Francia, que acepte que lo diga así tan radicalmente y tan francamente. Bueno, entonces tenemos una situación en la cual no tenemos por qué mirar de manera un poco paternalista al continente latinoamericano. Seguramente tenemos diferencias. O sea, la violencia callejera con las minorías es menos fuerte en un país como Francia, que está más centralizado, donde el poder estatal tiene un control territorial, donde no hay diferencias entre regiones, la ley es la misma en todo el territorio. Pero tenemos también retrasos que me parecen muy importantes. O sea, yo cuando miro Argentina o cuando miro Colombia, lo que le podemos llamar una aplicación en políticas públicas a nivel local o regional, Francia todavía está muy lejos de eso. O sea, no tenemos, una vez que el Parlamento adopta leyes,
una implementación de esos logros a nivel local o a nivel regional. No tenemos direcciones distritales, regionales, de lucha contra la homofobia o de acceso a los derechos. Todavía eso es un proyecto que nos queda por implementar. Lo que noto además es diríamos, la vitalidad del movimiento LGBT en países donde la situación es más complicada que en Francia. El movimiento LGBT en Francia está bastante debilitado realmente. Y la situación política es, yo diría, bastante inquietante, me parece. ¿Por qué? Porque tenemos una ola diríamos, de extrema derecha. Yo vivo en un país, a pesar de todo, que, claro, se presenta como la cuna de los derechos humanos, en todo caso de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero vivo en un país donde la extrema derecha desde hace más de 20 años tiene resultados electorales que superan los 20 o los 30%. Vivo en un país donde probablemente en la próxima elección presidencial la candidata de extrema derecha se encuentre finalista. Y ya su padre lo fue en el 2001. Entonces, eso afecta realmente la realidad y la cotidianidad de lo que pueden vivir nuestras comunidades. O sea, yo veo que hemos tenido de nuevo casos de violencia, de agresión callejera, que temas de reconocimiento, por ejemplo, de derechos de los trabajadores sexuales, eso está estancado por varios años, porque estamos en una situación donde la izquierda política, la izquierda de gobierno, la izquierda de partidos, conoce un refugio muy importante, y tenemos también una situación europea que se ha complicado bastante con países como Polonia, donde los gobiernos realmente se han declarado como opositores a lo que le llaman la teoría de género, o sea que tenemos una importación de las temáticas trumpistas con todas las consecuencias que eso representa en los avances legislativos, pero también en el ambiente cotidiano de lo que vivimos cuando somos minoría, las mujeres, los extranjeros, los inmigrantes, las minorías sexuales. Todo eso nos afecta directamente, o sea, la política tiene consecuencias sobre nuestras vidas cotidianas, sobre nuestros derechos, nuestra capacidad de ser felices. Y yo creo que en ese sentido, a pesar de los logros, que son logros, han sido logros importantes en Francia, yo creo que estamos viviendo un momento crítico donde diríamos, el aire que estamos respirando se ha vuelto bastante nocivo para seguir avanzando este camino que todavía queda por hacer, para permitir que la diversidad de nuestra comunidad pueda beneficiar de los mismos derechos. Entonces, claro, lo que me parecía importante subrayar es que tenemos todavía muchos temas que tratar, en los cuales estamos estancados hoy en día, con una situación de debilidad del movimiento activista. Eso es una realidad, una izquierda que está realmente muy debilitada. Les dije el tema sobre la reproducción asistida, el tema de la maternidad subrogada, bueno, eso está totalmente prohibido y tenemos situaciones a veces muy complicadas. Y lo voy a volver a repetir, por ejemplo, tenemos una aplicación a veces, diríamos, casi que puede variar de un consulado a otro. O sea, cuando una pareja francesa firma un contrato de maternidad subrogada, hay consulados franceses que complican de manera impresionante el reconocimiento de la paternidad o de la filiación e impiden que el niño recién nacido pueda integrar el territorio francés con sus padres. O sea, eso es un tema que he vivido yo como diputado del francés exterior de manera muy frecuente en América Latina. Luego tuve también ejemplos de cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, embajadas y consulados, porque Francia tiene la capacidad de celebrar casamientos en las embajadas, o sea, en los consulados más bien dicho. En algunos países lo hacía, o sea, aceptaba de responder positivamente a las demandas, como en Colombia. Y en otros países, las embajadas francesas rechazaban celebrar casamientos entre parejas de un mismo sexo, sabiendo que el país de residencia, o sea, en el caso era Chile, había comunicado el hecho que lo que podía pasar en la embajada, que
extraterritorialidad no producía derechos en el territorio nacional chileno, pero Francia era totalmente libre de celebrar casamientos. O sea, el gobierno chileno no intervenía, pero la embajada francesa rechazaba aplicar la ley realmente que se había votado en Francia. O sea, tenemos situaciones así caóticas y por eso yo estaba bastante de acuerdo con la introducción que hizo José Fernando, porque me parece realmente resumir la situación que vivimos todos en todos los países. O sea, claro, han habido logros, es una realidad. O sea, lo que somos, lo que estamos debatiendo hoy, hace 40 o 50 años, no era posible. Y es un logro. Yo soy gay, fui un diputado gay, abierto, o sea, nunca me escondí, nunca me agredieron y nunca tuve que enfrentar dificultades mayores en mi carrera o en mi militancia política. Sin embargo, la situación que vivimos nosotros no es la situación que vive toda la comunidad, lo sabemos. Alguna parte de nuestra comunidad sigue criminalizada, sigue vulnerable, sigue agredida, y los poderes políticos, o sea, los poderes públicos, no siempre tienen a la vez conocimiento de la situación que vive una parte de la comunidad, pero tampoco tiene la voluntad política realmente que los logros que se han obtenido se apliquen al conjunto de nuestra comunidad. Entonces yo creo que tenemos mucho que por hacer, aunque efectivamente, como lo dijo Genaro Lozano recién, no hay que negar que la lucha ha permitido obtener varios logros. Y en ese sentido, yo quería responder a la pregunta que hacías, Wenzel, al principio. Yo no creo que Francia pueda dar lecciones a nadie en este tema, y menos a países como Argentina o a países como Colombia, donde hay una tradición de lucha y de organizaciones comunitarias. O sea, yo busco en el paisaje político asociativo francés una organización que se parezca a Colombia Diversa. No encuentro. O sea, esa madurez en la militancia, ese tipo de organización que tiene una capacidad a la vez de lobby, de propuesta, de intervención política, de formación de militantes, de activistas, de juristas, de abogados, no la tenemos en Francia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Somos un país rico, podemos apoyar económicamente, cuando se puede, como lo hace la embajada alemana, como lo hace la embajada francesa, con algunos proyectos. Pero la experiencia que tenemos no es tan avanzada como para dar lecciones. Estoy completamente de acuerdo, y es el mismo caso en Alemania. Estoy muy agradecido sobre lo que dijiste sobre Francia, pero también sobre la situación en general en Europa, que está muy difícil. Tenemos como también tendencias autócratas en Europa. Pues la relación de mayorías son diferentes en los diferentes países, como las narrativas son un poco diferentes, pero en Alemania ha sido como una lucha muy, muy larga para el matrimonio para todos. Ha sido muy difícil, y son países muy conservadores, ¿no? Y como dijiste, tienes la razón, como la violencia quizás está un poco menos abierta, ¿no? Pero no tenemos nada que enseñar a los hermanos y hermanas en los Una países. palabra quizás para concluir, para que se den cuenta un poco de la situación en la que estamos en este momento trompista en Francia. O sea, tenemos debates que duran semanas. O sea, estamos en plena crisis sanitaria. O sea, tenemos eventos internacionales dramáticos, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en los territorios palestinos, y la clase política, la prensa, o sea, toda la agenda pública se concentra sobre las declaraciones de una lesbiana, militante activista verde, que dice que, bueno, la violencia es infrafamiliar, disculpen, y que se debe mucho a medios donde los hombres son mayoritarios. O sea, eso provoca un destape, una agresividad que tiene que pedir protección policial, tiene que suspender sus cuentas en las redes sociales, o tenemos ministros hoy en día que se movilizan para prohibir las reuniones no mixtas. O sea, lo que ha sido un elemento y un instrumento clásico del movimiento feminista. O sea, tenemos debates en el Parlamento, en el Senado, en la Asamblea Nacional, en el gobierno actualmente en Francia, que pretenden que las reuniones no mixtas
son un peligro para la civilización francesa. En ese nivel de debate estamos hoy en día en Francia. Bueno, gracias, Sergio. Me gustaría, porque ya estamos muy avanzados de tiempo, me gustaría darle la palabra a David. Y regresando a Bogotá un poco, tú has como trabajado para una ONG que acaba de mencionar Sergio también, que es una ONG Colombia Diversa, pero ahora estás como un poco del otro lado, ¿no? Estás trabajas para el distrito y me gustaría saber qué se puede hacer desde el distrito para los avances de los derechos para las personas queer en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Sí, bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Pues miren, muy chévere escucharles y muy chévere también, sobre todo, saber que en Francia son las latinas quienes generan el desorden. Un aplauso por eso. Sergio hablaba de Colombia Diversa, donde trabajé, y también de Angélica Lozano, con quien también trabajé en el Congreso de la República en la lucha contra Vivian Morales y su proyecto de convocar a las urnas en contra de la adopción, no solamente de parejas del mismo sexo, sino también de personas solteras. Y por lo tanto también me recojo en lo que él dice, porque sé de primera mano que no puede ser una abanderada de la igualdad, porque no lo es. Más bien es militante de todo lo contrario. Sin embargo, creo que acá el contexto de lo que ustedes estaban mencionando es súper enriquecedor en lo que sucede hoy día en las calles de Colombia. Hemos pasado por una lucha en la que el movimiento social LGBTI en Bogotá y en Colombia, sobre todo, digamos, en Bogotá, estuvo muy concentrado durante muchos años. Uno, en la despenalización, dos, en temas de salud, luego derechos políticos y derechos civiles, matrimonio igualitario. Hace justamente un mes, hace 8 años, estábamos en las calles en esa discusión, marchas, matrimonio igualitario, adopción, que acá en Colombia se dio primero la adopción, luego el matrimonio. Y llega un momento donde se chulean un montón de esos derechos, sobre todo para hombres gay, para mujeres lesbianas, y se dice, ok, nos faltan principalmente el derecho a la vida. Y eso en el marco de un país en paz. Y nos volcamos también como movimiento social a las discusiones, a las marchas, a la movilización social en torno a las discusiones del proceso de paz, que José Fernando hace un momento mencionaba, cómo la ultraderecha también nos usó como caballo de Troya y como caballito de batalla, pues en la lógica de si se aprueba el proceso de paz, si se aprueban las discusiones de paz, entonces se va a homosexualizar a los niños. Y eso tuvo unas repercusiones enormes y hoy las tiene. Tenemos un gobierno de derecha, de extrema derecha, que a pesar de los avances que tiene Colombia, de ser uno de los países de América Latina con más avances en la jurisprudencia, en la normatividad, en tener una política pública distrital, hoy en Bogotá que tiene 13 años, y en donde ya incluso hicimos todo el círculo de la política pública, ya diagnosticamos, implementamos, evaluamos, volvimos a empezar, estamos volviendo a definir los próximos 12 años de política pública. A nivel nacional con este gobierno no hay nada. Y nos pasa algo que también lo mencionaba Genaro, y es esa diferencia entre la ciudad capital y el resto del país. En Bogotá tenemos más de 200 personas dedicadas a la política pública LGBT. Personas en cada localidad, en los barrios, en cada una de las secretarías, la de salud, la de integración social, la de cultura, educación, en todas. Hay alguien enfocado en implementar las acciones para los LGBT. Y yo tengo a mi cargo la dirección que coordina cómo se implementa toda la política pública en la ciudad. Y una de las cosas que más nos choca en este momento es que no tenemos un interlocutor en el gobierno nacional. Aunque existe una política pública nacional y aunque existe unos mecanismos que han dicho tiene la obligación el gobierno nacional de implementarla, simplemente no han destinado el presupuesto para contratar a una sola persona para atender las situaciones de crisis, los casos críticos, las situaciones de necesidad de garantía de derechos a nivel nacional. Nos correspondió a nosotros, digamos desde Bogotá, poder articularnos con alcaldías, gobernaciones, con gente en todo el país. Tenemos
estamos construyendo los documentos para entregárselos al resto de las alcaldías y digamos que no como debería ser, que es de arriba hacia abajo en cascada surja esa asistencia técnica, ese apoyo, tal, sino que salga al revés, en donde entre pares nos estamos reuniendo, estamos charlando, estamos juntándonos con las organizaciones sociales desde el lugar más recóndito con la gente que quiere realmente sacar adelante esta agenda. Entonces creo que toda esa discusión también lleva a que hoy el movimiento social esté volcado a otra de las etapas de defensa de derechos humanos, y es la vida digna. Entonces pasamos por unos derechos civiles, sociales, políticos, tal, luego una defensa por la vida en paz y ahora por la vida digna y poder superar las brechas que están tan profundizadas con la pandemia, sobre todo en desigualdad, en pobreza y en la lógica de lo que nosotros hemos repetido desde la administración, y es, mire, realmente en este momento la mayor discriminación pasa por la clase social y la capacidad económica, la pobreza, para poder, digamos, acceder a un montón de derechos. Otro de los retos enormes que tenemos, y es algo que también es una puja, hay que ser también autocrítico, y es una puja interna en el movimiento social. La alcaldesa de Bogotá, ustedes saben, es una mujer lesbiana, y digamos que ha concentrado la apuesta en materia de la política pública LGBT, en decir, ok, hacia los hombres gay, mujeres lesbianas, todavía hay muchas cosas que avanzar, pero no es comparable con la situación de las personas trans no binarias, y como decía José Fernando, también las personas intersexuales. Y en ese sentido, en que la brecha es tan alta, la diferencia es tan alta, la prioridad sí es en este momento reducirla con respecto a las personas trans no binarias. Y eso internamente ha generado unas pujas difíciles. Hay hombres gay que a mí de las organizaciones sociales me dicen que es un traidor porque la prioridad la tiene sobre las mujeres lesbianas y sobre las personas trans y no sobre los hombres gay. Y esas son discusiones que también pues están ahí, ¿no? Sobre la mesa, y nos dicen que realmente tenemos que apostarle a que todas las personas podamos avanzar en la garantía de los derechos. 3 punticos en los que creo que es clave que nos unamos también como movimiento más allá de las fronteras. Uno, el tema de seguridad. Desde Colombia Diversa, con la red regional de información sobre violencias contra personas de los sectores LGBTI, que tiene presencia en más de 10 países de América Latina y del Caribe, trabajamos en construir unos informes de cómo son las violencias contra las personas LGBT, sistematizarlas, recogerlas, definir los patrones. Y eso es algo que carecemos todos los gobiernos, todos los estados. Bogotá está trabajando en construir el primer sistema acá en Bogotá, donde se pueda recoger esa información, sistematizarla, producirla, decirle a la policía, decirle a los entes de control, decirle a todos los actores que tienen que ver con ello, como miren, o sea, esto no es que nos lo estamos inventando. Acá matan a las personas trans de esta forma, estos días, con estos patrones, a las mujeres lesbianas, a los hombres gays, así, así, así. Eso es una de las cosas que debemos también articularnos como América Latina y en general el planeta entero. Creo que otra apuesta también tiene que ver con lo que estaba mencionando María, con respecto a estos cupos o estos ejercicios de empleabilidad, de trabajo y de educación, específicamente hacia las personas trans. Acá le estamos apostando en Bogotá no a definir unos cupos, ya estamos ahí como a puertas de sacar unos cupos en la universidad pública específicamente para personas trans, pero también de definir cómo se cambia las instituciones internamente, los protocolos que tienen, los temas documentales, los temas de hacienda, de los pagos, los presupuestos, porque hasta en la más mínima filigrana hay obstáculos para que le puedan pagar el salario a una persona que hizo un cambio en su documento de identidad y demás. Y por último, creo que es clave que también nos unamos en esa defensa hacia las personas migrantes y refugiadas venezolanas en cada uno de nuestros países. Y en ese sentido, Colombia, digamos, dio un paso que lo aplaudo sinceramente. El gobierno nacional da un paso en la medida en que crea un estatuto de protección temporal para las personas migrantes venezolanas y digamos que permite que ahora se registren,
en un sistema nuevo para poder permitir el acceso a derechos a la salud, a la educación, etc., que estaban realmente siendo dramáticamente, o siguen siendo dramáticamente vulnerados. Y logramos incidir desde ese trabajo articulado con organizaciones sociales y desde la alcaldía, con la Cancillería de Colombia, en que a las personas trans venezolanas, que en su país no se les reconoce su nombre identitario ni su sexo, a diferencia de Colombia, que sí se reconoce, podamos a través de este estatuto registrar a estas personas en Colombia en el marco de este estatuto de protección temporal con su nombre identitario y con su sexo o con la identidad de género que así lo desee. Eso yo creo que también es una apuesta que tenemos que tener en todos los países, y es que así, digamos, en esa puja que Sergio también mencionaba, como así el país de origen no reconozca el derecho, si podemos avanzar desde acá también para presionar y reconocer ese derecho que en su nacionalidad no se le permite, pues tenemos que hacerlo, y si podemos hacerlo, pues bienvenido. Sergio, una cosa ahí pequeñita, ese centro que mencionaste LGBT de Chapinero ya cambió, ya creció un montón, ahora es 3 veces más grande, y ahora ya no es uno, sino que son 2 físicos en este momento y van a ser 4 dentro de poco. Entonces, pues nada, ahí bienvenido acá y bienvenidos, bienvenidas, para que podamos seguir trabajando articuladamente. Muchas gracias, David. Pues ya hemos hablado 1 hora y 10 minutos y teníamos planeado 1 hora, pero me gustaría como darles a cada uno de ustedes una vez más la palabra, y me imagino, porque ya hablamos sobre los avances, pero pues siempre hay mucho más retos que hay avances. Pero me gustaría saber de ustedes, una vez más, en todo este universo del activismo de los derechos LGBTQ y más, que es tan heterogéneo, pero también hay mucha unidad. ¿Qué son los retos? ¿Qué son los temas de tratar más urgentes para los 10 años que vienen? En el contexto latinoamericano especialmente, pero vemos que todo está muy, que es un tejido internacional también de estos temas. Y todos tienen como 1 minuto o 2 y no más. ¿Quién quiere empezar? José Fernando, muchas gracias por empezar. Muy brevemente, 3 retos que yo creo que son claves con las diferencias que hemos señalado. El primero, ¿cómo vamos a enfrentar el creciente fortalecimiento de las políticas antigénero en América Latina? Sabemos que estamos enfrentando un crecimiento muy importante de todas estas estrategias de políticas antigénero que las vimos ahora, por ejemplo, con el caso que nos daba Sergio, de representantes claramente antiderechos en cargos de decisión. Tenemos el caso que se señalaba, tenemos el caso colombiano del procurador Ordóñez en la OEA, que está contribuyendo a desmontar todo el sistema interamericano de derechos, no solo para temas de género y sexualidad, sino en general. Y esas estrategias que están representadas ahí, que las vemos en el caso de Bolsonaro en Brasil. Recuerden que Brasil hace unas décadas era la punta de lanza de los derechos sexuales en el mundo, y ahora Brasil es el que está enfrentando todo este proceso de institucionalización y de desmonte de derechos en general y en temas de sexualidad y de género y sexualidad en particular. ¿Cómo vamos a enfrentar esas políticas? Me parece que es un reto grande y que nos une no solo a América Latina, sino a colegas de Europa. Tenemos el caso de esos representantes de Polonia visitando Colombia para intercambiar también experiencias de cómo pueden fortalecerse políticas antigénero a nivel transnacional. Así es que ese primer reto es clave. Segundo reto fundamental, financiación. Toda la historia que hemos contado ha sido el resultado del trabajo de activismos que han pagado con su tiempo, con su cuerpo, con sus recursos, estos logros. Y eso tiene un límite y no siempre es posible de mantenerlo porque los recursos son limitados, más en la situación actual que estamos viviendo, donde la financiación está limitada y muy posiblemente van a haber menos recursos para seguir manteniendo estas luchas. Tercer reto, las formas de articulación.
hemos tenido una historia muy importante donde las identidades han sido espacios de articulación fundamentales, lo siguen siendo, pero hoy necesitamos explorar nuevas formas de articulación, si se quiere más interseccionales, formas de articulación con otras movilizaciones sociales que no estén centradas en las letras, siendo las letras que tenemos muy importantes, pero que no son las únicas formas de articulación ahora. En eso se han dado avances, pero creo que un reto fundamental es seguir innovando en nuevas formas de articulación. Muchas gracias, José Fernando. ¿Quién quiere seguir? Genaro, por favor. Estamos yendo en el mismo orden como empezamos, está perfecto. Dos cosas rápidas, hay poco tiempo ya. Solamente aclarar que en la participación anterior sonaba como si yo me quejara de la izquierda, y pues no. Yo voté por este proyecto que está ahorita gobernando, y simplemente lo que digo es que hay que ser mucho más exigentes con los gobiernos de izquierdas, porque en efecto ha sido con ellos con los que hemos avanzado los temas, que no se nos olvide cómo los gobiernos de derecha mandan nuestros derechos a consulta, los gobiernos de derecha lanzan guerras contra el narcotráfico, los gobiernos de derecha le preguntan a la Suprema Corte de Justicia si una entidad como la Ciudad de México puede o no aprobar matrimonio igualitario. Yo simplemente creo que, y es como uno de los retos, a los gobiernos de izquierdas que están en América Latina, los que estén en la antesala también de llegar, que esperemos que sean más, exigirles lo que han hecho otros gobiernos de la región como el de Argentina, en donde sostenidamente el gobierno del presidente Fernández, en donde la expresidenta también Fernández aprendió que tenía que abanderar estos temas o corría el riesgo de abrirle el paso a otros grupos de derecha. Y Cristina Fernández al principio no apoyaba el derecho a decidir, ni tampoco matrimonio igualitario, y acabó apoyándolo. Lo mismo con el presidente López Obrador, quien decía que los derechos debían someterse a consulta. Yo ya no lo dije, yo ya los apoya, pero la pandemia ha detenido todo esto. Entonces, uno de los retos es reactivar todos estos temas una vez que logremos pasar la pandemia. Una vez que logremos pasar la pandemia, también la interseccionalidad. Hay en México muchas causas en las cuales el movimiento LGBT, dado que está simplemente en sus temas, por supuesto resistiendo, de repente no hace mancuernas o no hace o no se suma a otros temas como migración. Para un país como México, migración y violencia y narcotráfico son tres de los retos que tiene esta nación, digamos, para su subsistencia. Y de repente el movimiento LGBT pues no se suma a las marchas de madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos. No se suma a las marchas de la mujer migrante de El Salvador, que la policía de Tulum brutalmente masacró o mató, asesinó recientemente. El movimiento LGBT de repente no se suma tampoco al reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes que en México acaban de tener un reconocimiento constitucional. Entonces creo que también la interseccionalidad es uno de los temas que de los retos que quedan pendientes para las poblaciones de la diversidad sexual, pero sobre todo, y con eso concluyo, creo que tenemos que seguir pensando en que un mundo y una América Latina y un México y una Argentina y una Centroamérica con justicia social es posible, pero no se va a construir si no es con nosotros, con todas las personas LGBT, y hasta que la dignidad de todas las personas lésbicos, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer se haga costumbre, la lucha seguirá. Muchas gracias, Genaro. Y como José Fernando y Genaro, los dos mencionaron ese tema de la interseccionalidad, yo me imagino que quizás como Sergio, tu política ecologista también tiene como mucha intersección, ¿no? con los temas de derechos LGBT y de derechos, ¿no? Con todos los temas del ecofeminismo. Yo no veo tanto, tanto sí, yo veo que puede ser una política, ¿no? que viene de una forma. Pero bueno, Sergio, te doy la palabra a ti. Yo pensaba que María Rashid iba a intervenir, porque si seguimos el orden le tocaba a ella, pero bueno. No, yo creo que uno de los retos que tenemos... Un minuto. Y rápidamente, es diríamos, de organizar, de globalizar la resistencia a esta ola conservadora, porque no asistimos a una ola de logros, estamos asistiendo realmente en el mundo occidental y en América Latina y por toda Europa a una ofensiva conservadora, reaccionaria, una forma de expansión del trumpismo
que siempre ha definido como adversarios las minorías. Eso lo nombran el riesgo, el peligro de la teoría de género. Entonces tenemos que organizarnos para enfrentar esa ola, porque es una ola brutal, peligrosa, políticamente peligrosa. Y también escuché recién cuando alguien dijo, cuando se acabe esta crisis del COVID, yo no creo que esto se acabe tan rápidamente, ¿sabes? Y las consecuencias sociales, políticas, lo que he constatado es, diríamos, que el Estado de Derecho ha disminuido, las libertades han sido limitadas y que siempre afecta a los más vulnerables en las situaciones de post-crisis, y los más vulnerables son las minorías sexuales, étnicas, inmigrantes, mujeres y todo. Y yo creo que coordinar y diríamos, tener esa capacidad de, como lo dijo José Fernando, de articular nuevas formas de acción colectiva, yo creo que tenemos que unirnos, tenemos que unir fuerzas, y hoy tenemos movimientos muy importantes, el movimiento antirracista, el movimiento feminista en América Latina y en Europa, y yo creo que la comunidad LGBT, desde un punto de vista interseccional, tiene que unir sus fuerzas con esos movimientos para emparejar los derechos y los logros, porque yo veo efectivamente, en todo caso es la situación francesa, que las mujeres lesbianas, las comunidades trans o las personas intersexos han quedado, diríamos, en una situación de atraso legislativo y en sus derechos. Y eso nos permitiría emparejar los logros. Gracias, Sergio. David, ¿quieres tú? O María, ¿no? Bueno, no, pues nada, yo dos cositas pequeñitas. Seguridad y la lucha contra la pobreza. Creo que son los dos aspectos que nos tienen que convocar a trabajar muy, muy, muy de la mano. La pandemia ha profundizado las desigualdades en todo el planeta, pero pues por supuesto que en los países menos ricos, pues eso se vive con más fuerza, y por lo tanto la reducción también en la capacidad adquisitiva acarrea unos temas de seguridad muy fuertes, y sabemos que las personas de los sectores LGBTI, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, los niños, niñas, en general todos los sectores poblacionales que pueden ser vulnerabilizados son quienes más riesgo corren o corremos en general en estas situaciones. Entonces creo que hay que ponerle la ficha, y nuestra apuesta, yo creo que como planeta entero, es salir también avante de esta crisis económica y de desigualdad profundizada en la que nos convocó la pandemia. Gracias, David. Ahora, María, adelante. Bueno, yo creo que tenemos muchos desafíos a nivel local, regional y global, en lo que tiene que ver con lo legislativo, avanzar en las leyes que nos faltan en cada país, convertir todos esos avances formales en igualdad real, que no es menor, a través de la educación, la comunicación y la cultura. Es muy importante generar espacios, justamente porque uno de los desafíos que se mencionaron tienen que ver con el fortalecimiento de los sectores de derecha y conservadores. Tenemos que generar espacio de defensa de los derechos, y por eso en nuestro caso desarrollamos la estrategia de las defensorías LGBT, pero pueden ser otras en distintos lugares. Generar espacios espacios del Estado donde podamos velar por el cumplimiento de todo lo que hemos logrado, ¿no? Y finalmente, para terminar, creo que es un desafío muy importante la articulación, como se dijo ya en el caso de varios panelistas, la articulación con otros movimientos y demandas que además nos involucran. No se trata solamente de una cuestión de solidaridad, sino además se trata de una cuestión de que las personas LGBT, IQ+, y todas las letras que podamos incluir, somos también trabajadoras, somos también jubiladas, somos también indígenas, somos también afrodescendientes. Entonces todas esas demandas y todas esas luchas nos involucran. Y como para citar algo que tiene que ver con esto, en Argentina existía en 1967 la primera organización que existió en Argentina, se llamaba Nuestro Mundo, y era parte del Frente de Liberación Homosexual, y tenían una consigna general en aquellos años, a fines de los 60, los 70 en Argentina, que decía amar y vivir libremente en un país liberado, ¿no? Con esta idea de que no vamos a poder amar y vivir
libremente, si no es en el contexto de un país, agregaría una región y un mundo liberado para todas, para todos y para todes. Pues estos son palabras muy hermosas y importantes para cerrar esa mesa redonda. Creo que pues con esa fuerza y con ese conocimiento y toda esa experiencia desde América Latina, pues en este caso desde Colombia, desde México y Argentina, pues me gustaría que muchas personas desde Francia y Alemania hayan visto y escuchado esta conversación que acabamos de solo empezar, ¿no? Porque yo creo que hubiéramos podido hablar como 2 o 3 horas más, pero nos falta el tiempo. Pero quizás las embajadas de Alemania y Francia nos ayudan también a comunicar esa palabra, esa fuerza hacia Berlín y a París, porque lo necesitan también allá. Y pues muchísimas gracias a ustedes, a María, a José Fernando, a Genaro, a David, a Sergio por compartir su conocimiento y su pensamiento tan importante para el mundo, no solo para ese continente. Me gustaría agradecerles también a las embajadas de Francia y de Alemania y les deseo como un buen día de ese 17 de mayo, y tenemos 2 más mesas redondas que vienen, que son un poco más enfocadas en temas específicos. Pero va a ser un día muy político y esto es importante. Muchísimas gracias.